Manrique de Lara, Mercado o Espinosa de los Monteros, allí se encontró, unos dicen que en las ruinas de un edificio, otros que en el arco principal del puente que la cruzaba, e incluso hubo quien sostuvo que en realidad fue en la mismísima Torre de Viut de la Úbeda actual, una inscripción en lengua latina que decía lo siguiente: Túbal me hizo primero, Íbero el segundo fue, y Dúbeda es el tercero, Bétula soy de los tres. Alfredo Cazabán, pese a su insultante juventud, ya advirtió cuando escribió su Historia de Úbeda la incongruencia de las teorías sostenidas por los historiadores precedentes, al señalar precisamente el origen latino de los supuestos persos, lengua traída a la península por Roma y por tanto muy lejos de las cronologías legendarias que defendían los escritos posteriores para explicar quién o quiénes hollaron por primera vez el suelo que pisaban. Los tiempos modernos necesitaban explicaciones modernas, la ciencia demandaba su dosis de realidad, y el público más culto se tornaba hacia un positivismo basado en el rigor de la experimentación. Aquiles, Rómulo y Túbal debían morir y ser reemplazados por la fría clasificación del laboratorio. Pero el acceso a la verdad tendría un coste que nuestros historiadores decimonónicos tuvieron que pagar. Nosotros, en menor medida, hombres y mujeres del siglo XXI, aún lo seguimos pagando, porque la verdad es un perfume que va sirviéndose gota a gota, lentamente, centímetro a centímetro, euro a euro, generación a generación, sabiendo que jamás tocaremos fondo, que nunca tendremos la respuesta a la última pregunta. Ellos lo sabían y asumieron que la historia con mayúsculas era un túnel de tiempo cuyo principio jamás desvelarían, y que el primer asidero donde agarrarse sería un legajo polvoriento del siglo XIII, sí, del siglo XIII, muy lejos de las edades de oro, de los trabajos ciclópeos, de los paraísos perdidos. El precio de la verdad cobraba su primera factura. Pero antes de adentrarnos en la Úbeda arqueológica del Alcázar, es necesario hablar de esa otra Úbeda olvidada, aquella que duerme el sueño del abandono y la ruina al margen o a la margen del río Jandulilla, aquella Úbeda la vieja que otrora fuera urbe populosa y que Dios sabe qué avatares la llevaron un día a verse despoblada, desmantelada y olvidada, convirtiéndose en un borrón del pasado en medio de los olivares que lamen el Guadalquivir. Porque Úbeda la vieja merece que le dediquemos unos minutos. Hay algo misterioso en este emplazamiento, algo que todavía se nos escapa. Las respuestas no fluyen al compás de las preguntas, y éstas quedan postergadas en un limbo de espera indefinido. La secuencia cultural que mostraron los estudios realizados en los años 70 del pasado siglo ofrecieron cronologías realmente antiguas. Hablamos de los estadios finales de la Edad del Cobre, pasando por el período argárico del Bronce para entroncar con la Edad del Hierro y su conexión con los pueblos ibéricos. Unos 4000 años como mínimo de ocupación. Es alrededor del siglo IV a.C. cuando se puede hacer una primera incursión histórica o pseudohistórica del asentamiento. Su nombre por aquel tiempo era Iltiraca, y era un ópida íbero, de gran importancia estratégica y comercial, tanto es así que debió ser la capital de un conjunto de poblaciones cercanas. ¿Sería uno de estos pueblos dependientes de Iltiraca nuestra Úbeda moderna, por aquel entonces un poblado de escaso relieve? Posiblemente. También es posible que Úbeda la Vieja no correspondiera exactamente a esta Iltiraca, por lo que su auténtica denominación permanecería todavía velada. Úbeda la Vieja se encontraba en la región conocida como la Oretania, que venía a ser más o menos la zona correspondiente a la parte sur de la actual provincia de Ciudad Real, la mitad norte de la de Jaén y la zona oriental de Albacete. Colindaba con otros pueblos como los turdetanos, bastetanos o carpetanos. Por su posición como llave de Sierra Mágina al sur y su situación en el Alto Guadalquivir, era un nudo del intercambio comercial de primera magnitud, siendo un enlace fundamental entre Cástulo,
La Hoya de Guadix y Baza, hasta las ciudades que entroncaban con la costa mediterránea. Se dice que un príncipe íbero de este periodo, señor de Iltiraca y orgulloso de su posición dominante en la región, mandó construir un monumento sobre una eminencia, posiblemente el Cerro del Pajarillo, descubierto en parte en 1933. La construcción estaría compuesta de unas escaleras podium flanqueadas por 2 leones que daban acceso a una torre recubierta de barro, en cuya cima se representaban las esculturas de un lobo, un guerrero, 2 grifos, un macho joven y un carnívoro. Su situación en un lugar bien visible, justo en la cabecera del río Jandulilla, en un estrechamiento de paso obligado del Alto Guadalquivir, hace pensar en algún tipo de santuario o monumento conmemorativo a la figura de algún héroe legendario o al mismo príncipe soberano de Iltiraca, con la intención de dejar claro al viajero quién era el soberano de aquellas tierras. Es de suponer que la llegada de los bárquidas en el siglo III a.C. trastocaría el modelo político y económico de la ciudad, y la zona se vería muy influida por elementos orientales del área fenicio-cartaginesa. Poco después, las legiones de Publio Cornelio Escipión derrotarían en 208 a.C. a Asdrúbal en Baécula e Ilipa, cerca del actual Santo Tomé. Esta es la batalla de Baécula, obligándolo a abandonar la península para unirse a su hermano Aníbal en Italia. A partir de este momento Roma, lenta pero sistemáticamente, se irá adueñando de las tierras de Iberia, que ya no se llamará Iberia sino Hispania, convirtiéndose en una nueva provincia administrativa de la belicosa república. El destino le tenía reservada a Úbeda la Vieja, o como quiera que se llamara entonces, una época de esplendor. Los nuevos amos romanos, conscientes de su privilegiada situación, hicieron lo que mejor sabían, esto es, romanizar y explotar sus conquistas. Rebautizada con el nombre de Salaria, la ciudad creció y se fue dotando de edificios e instituciones romanas, tanto es así que pasó a convertirse en una especie de ciudad-estado, dominando todo el valle del Jandulilla. Su importancia militar radicaba en que era la llave del Guadalquivir, próximo a la vía Pretoria, que desde Cástulo, Tugia, Fraxinum, Áctara, Morum y Heliócraca se dirigía a Cartagonova. Durante el periodo alto imperial formó parte de la provincia tarraconense y fue una de las 11 colonias que la integraban. Otro elemento más que nos habla de su importancia es que contaba con el privilegio de poseer ceca propia, es decir, permiso para acuñar moneda. Actualmente se conservan algunas monedas de la antigua Iltiraca, que son muy apreciadas por los coleccionistas, y una de las palabras que suelen aparecer en ellas es salir, que significa plata en íbero, quizá de ahí que los romanos la llamaran Salaria. Una nueva reorganización territorial tuvo lugar en época bajoimperial, durante el gobierno de Diocleciano, en el siglo IV después de Cristo, y Salaria pasó a formar parte de la provincia cartaginense. Fue probablemente durante este periodo cuando la ciudad vivió sus años de máxima prosperidad, siendo habitada por algunos eminentes patricios. Después la suerte se truncaría. Veamos qué queda hoy de aquellos esplendores. Las ruinas de Úbeda la Vieja corren de norte a sur en una considerable extensión, y en ambos extremos debieron estar las principales puertas de la ciudad, pues son los sitios por donde hoy más fácilmente se puede penetrar en el interior del recinto. Subsisten el esqueleto de sus torres y antiguos muros hasta bien entrado el siglo XIX. Por donde quiera se encuentran ladrillos, mármoles despedazados, fragmentos de lindos vasos saguntinos, grandes capiteles toscanos de 35 centímetros de alto, y en fin no pocos restos de elegantes esculturas. Dentro del perímetro de la ciudad se ve una alberca de mampostería, no lejos del paraje en que la antigua muralla corre en una extensión de más de 46 metros de largo, elevándose hasta la altura de 6, reparada por los árabes en alguna parte. Con sus despojos se labraron los más de los cortijos inmediatos y la puente ancha sobre el Guadalquivir, el puente viejo. Pero Salaria no se resiste a morir, o al menos está dispuesta a venderle cara la piel al olvido. La noticia saltó en octubre de 2019. Un estudio realizado por un equipo de investigadores a partir de fotografías aéreas y utilizando un sistema láser de detección por luz a distancia, ha descubierto sin ningún género de dudas las huellas de un circo y un anfiteatro romanos,
El circo tiene unas dimensiones aproximadas de 340 metros de largo por 82 metros de ancho y se construyó en un lugar óptimo, con un máximo aprovechamiento de los desniveles del terreno para poder disponer directamente sobre el mismo las hileras de gradas. En relación al anfiteatro romano, el resultado de los estudios también parece indicar con un alto grado de probabilidad su existencia. La anomalía en el terreno, de forma ligeramente elíptica con unas dimensiones aproximadas de 100 metros de largo por 77 metros de ancho, se ajustan perfectamente a las dimensiones habituales de un anfiteatro romano, y en el terreno se observan importantes problemas de crecimiento de los olivos plantados, lo que también es indicativo de la existencia de elementos en el subsuelo. También se ha localizado en el propio armazón de piedra del puente romano existente sobre el río Guadalquivir, conocido como el Puente Viejo, una piedra formando parte de la estructura de dicho puente en la que se parece apreciar una inscripción en árabe. Sorprendente, ¿verdad? Se niega a morir nuestra hermosa ciudad hermana, a pesar del expolio constante, del abandono permanente, del ultraje contumaz, y de nosotros depende que su memoria persista y no sea un borrón más en el libro de la historia, porque Salaria aún esconde secretos, aún tiene cosas que contarnos, todavía guarda un pozo de orgullo para decirnos que un día fue ella la que nos amparó y nos sostuvo, la que defendió nuestra loma contra el enemigo, la que vigiló los caminos y llevó la prosperidad a la comarca. Me gustaría hacer mención a la persona que descubrió el emplazamiento de Salaria y que confirmó su ubicación de manera irrebatible. Fue don Manuel de Góngora y Martínez, catedrático de Historia Universal en la Universidad de Granada, investigador y arqueólogo, quien en el año 1867 encontró en el emplazamiento de Úbeda la Vieja una piedra rota con la siguiente inscripción en latín: a Tiberio César, hijo del divino Augusto y patrono de Salaria. Esta leyenda dedicada al futuro emperador Tiberio cerraría un capítulo oscuro de la historia del lugar, nada más y nada menos que el de la toponimia romana de la mítica urbe desmantelada. Un siglo después, en nuevos trabajos realizados en el lugar, se rescatarían numerosas piezas arqueológicas, tales como capiteles, esculturas, frisos o mármoles, milagrosamente salvaguardados de las depredaciones precedentes. Muchos de estos objetos se pueden admirar hoy en el Museo Arqueológico de Úbeda. De entre los siglos I y II después de Cristo es la conmovedora estela funeraria dedicada a la esclava Gemina por un tal Caello Aerario, esta encontrada en el yacimiento romano del Cortijo del Chantre, cerca de Salaria, también visible en dicho museo. Su carga emotiva es tal que pasado y presente se funden en un mismo dolor ante la muerte de un ser querido, para traspasar las barreras del tiempo y fundirse en un sentimiento universal que no entiende de cronologías, acercando al ser humano a su dimensión más vulnerable. Reza así el epitafio: Gemina, esclava de Decio Publicio Subicio, de 25 años, aquí yace, murió en el parto. Cayo Aerario hizo poner el cipo. Serías mi parca si me llevases de donde estoy con la fuerza de una infernal amatista. Si me amaste, lleva de aquí a Taj, séate la tierra leve. Serías mi parca si me llevases de donde estoy con la fuerza de una infernal amatista. Vayan al Museo Arqueológico de Úbeda sin prisas, y cuando lo hayan visto todo, deténganse ante la estela de Gemina y dejen vagar la imaginación. De la suerte posterior de Úbeda la Vieja poco se sabe. Apunta Ruiz Prieto que los vándalos de Genserico pudieron arrasarla a su paso por la península en el siglo IV, huyendo sus habitantes al refugio de su homónima de los Cerros. Más tarde, los visigodos volverían a ocuparla y alcanzaría cierta prosperidad, aunque ya nada sería como antes. Su destino quedaría definitivamente sellado con la invasión musulmana. Es ahora, probablemente en el siglo VIII, o puede que incluso ya antes, cuando empezara a entonar su canto del cisne. Probablemente era ya una ciudad sentenciada. La lenta agonía de la antigua Salaria o San Julián, como también se la conocería tiempo después por una supuesta ermita ubicada allí con esta advocación, recibiría el golpe de gracia con las tropas de Tarik, y las cimitarras maometanas solo tendrían que blandir sus filos para rematar una ciudad milenaria. Lo que vino después todos lo sabemos.
Dejemos pues descansar a Úbeda la Vieja. Dejémosla dormir al arrullo del Jandulilla y del Guadalquivir.